Buenas tardes. En este video vamos a implementar dos clases relacionadas a través de asociación con la particularidad que una de ellas define como atributo de instancia a un arreglo de componentes de la clase asociada. Concretamente, la clase sectores fábrica encapsula un arreglo de componentes de clase robot. Pero comencemos planteando la especificación del problema. Una fábrica ha automatizado algunas tareas a través del uso de robots. Cada robot está asignado a uno o más sectores de la fábrica. Algunos sectores pueden no tener asignado un robot. El conjunto de sectores pueden mantenerse en un arreglo en el cual cada componente representa un sector y puede mantener una referencia nula o estar ligada a un robot. Inicialmente, todas las componentes del arreglo mantienen referencias nulas. Cada vez que se asigna un robot a un sector, se liga un objeto a una componente del arreglo. Cada vez que se retira un robot de un sector, se asigna nulo a una componente del arreglo. En todo momento puede procesarse el arreglo. Por ejemplo, para calcular cuántos robots tienen más de G unidades de energía. El diagrama de la clase robot lo conocemos. Agregamos ahora el diagrama de la clase sectores fábrica. Las funcionalidades brindadas por estos servicios van a ser útiles también en otras aplicaciones. Adoptaremos la convención de llamar tabla a un arreglo de objetos encapsulados en una clase que mantiene algunas componentes ligadas y otras no, que puede actualizarse y procesarse con los comandos y consultas que proponemos en este diagrama de la clase sectores fábrica. Hemos agregado una consulta adicional en la clase robot que retorna la cantidad de pasos que el robot puede dar con la energía que tiene en este momento, considerando que cada vez que camina realiza un paso y consume 5 unidades de energía. Dejamos la implementación de este método pendiente como ejercicio e implementaremos toda la clase sectores fábrica conociendo la funcionalidad y la responsabilidad de cada uno de los servicios provistos por robot, pero sin volver a mostrar la implementación de cada uno de estos servicios. La clase sector fábrica encapsula entonces a un arreglo de objetos de clase robot y brinda servicios para asignar un robot R a un sector S, requiere que S represente un sector de la fábrica. Asignar un robot R a un sector libre requiere que haya al menos un sector libre. Desasignar un robot de todos los sectores a los que está asignado, desasignar un robot de un sector S y requiere nuevamente que S represente a un sector de la fábrica. Observemos que la funcionalidad de los servicios está descrita como un texto en lugar de un comentario junto al diagrama. La clase brinda también servicios para decidir si algún sector tiene asignado un robot con la misma identidad que un robot dado. Recuperar el robot asignado a un sector S requiere que S represente a un sector válido dentro de la fábrica. Calcular la cantidad de sectores de la fábrica, esto es, la cantidad de componentes del arreglo. Y calcular cuántos sectores tienen asignado un robot, esto es, cuántas referencias del arreglo están ligadas. La clase sectores fábrica encapsula a un atributo de instancia T. El atributo T mantiene una referencia a un objeto. El objeto es un arreglo que no pertenece a una clase. En Java, un objeto puede no estar ligado a una clase. El constructor recibe como parámetro una variable entera max que representa la cantidad de sectores de la fábrica. La primera instrucción crea un arreglo de max componentes, cada una de clase robot. La siguiente instrucción
es una iteración que asigna el valor nulo a cada uno de los sectores de la fábrica. Esto es, inicialmente, ninguno de los sectores de la fábrica está ligado a un robot. En el comando asignar, el comentario indica que es la clase cliente la responsable de garantizar que hay un sector libre. Si no se cumple el requerimiento, la terminación va a ser anormal. El comando itera hasta encontrar una posición libre en el arreglo. Cuando la encuentra, asigna el parámetro real R a esta posición. La variable de control I se inicializa en 0 y en cada iteración hace referencia a un sector de la fábrica. El identificador asignar está sobrecargado. Tenemos dos métodos con el mismo nombre, pero distinto número y tipo de parámetros. El comentario establece la funcionalidad del método y la responsabilidad de la clase cliente. Si ese no está dentro de los valores requeridos, va a producirse nuevamente un error en ejecución. Decimos que la terminación es anormal. Si la clase cliente cumple con su responsabilidad, el parámetro R se asigna a la posición S del arreglo T. Si el sector ya tenía un robot asignado, implícitamente queda eliminado al asignarse un nuevo robot. Esto probablemente sea un error de aplicación, aunque el diseñador no lo especificó como una responsabilidad ni de la clase cliente ni de la clase proveedora sectores fábrica. Observemos que los errores de compilación son los más sencillos de detectar y corregir. En esta clase tester, el método main crea un objeto de clase sectores fábrica con 10 sectores y luego 3 robots ligados a las variables R1, R2 y R3. El robot ligado a la variable R3 se asigna a 3 sectores de la tabla. El robot ligado a la variable R2 se asigna a 2 sectores de la fábrica. Y el robot ligado a la variable R1 se asigna a la primera posición libre que queda luego de las asignaciones anteriores. El diagrama de objetos muestra entonces las 3 posiciones del arreglo que mantienen la referencia al mismo objeto ligado a la variable R3. Las 2 posiciones del arreglo que mantienen las mismas referencias que la variable R2 y la única posición del arreglo que mantiene la misma referencia que la variable R1. Les proponemos que dibujen el diagrama de objetos para el siguiente código del método main. Veamos ahora la implementación del método que elimina la asignación del robot que está en el sector S. El método asigna null a la posición S del arreglo T. Si la clase cliente no cumple con su responsabilidad, la terminación va a ser anormal. Si el sector no tenía un robot asignado, no se produce ningún cambio. Dejamos pendiente como ejercicio verificar cada uno de los servicios que vamos implementando para casos de prueba significativos. El identificador desasignar también está sobrecargado. La funcionalidad de este servicio es eliminar la asignación del robot R de todos los sectores a los que está asignado. En la implementación recorremos iterativamente cada componente del arreglo utilizando una variable de control I que en cada iteración va a ir haciendo referencia a un sector diferente. Si el elemento asignado a la iésima posición del arreglo tiene la misma identidad que el parámetro R, se asigna nulo a esta posición. Esto es, el bucle busca un sector que tenga asignado un robot con la misma identidad que R y le asigna nulo. ¿Por qué es un recorrido exhaustivo y no paramos al encontrar un robot con la misma identidad que R? Porque el enunciado nos dice que el mismo robot puede estar asignado a distintos sectores. En cada iteración se incrementa la variable de control
que hace referencia a cada sector de la fábrica, inicialmente esta variable hace referencia al sector ligado a la componente 0 del arreglo. Les proponemos que dibujen el diagrama de objetos de una secuencia de instrucciones que asigne y desasigne robot a los sectores de la fábrica. Implementamos ahora la consulta CAN-sectores, que retorna la cantidad de sectores de la fábrica, es decir, el tamaño del arreglo. La consulta CAN-sectores ocupados comienza declarando un contador, cuyo valor va a ser el que retorne al terminar la ejecución de este servicio. Nuevamente, la variable I va a ir recorriendo cada uno de los sectores de la fábrica. En cada iteración, el contador se incrementa en 1 cada vez que se encuentra una componente ligada, es decir, un sector que tiene asignado un robot. En cada iteración se incrementa la variable de control. Verifiquen este último servicio considerando que todos los sectores están ocupados, que ninguno lo está, que solo está libre el primero, que solo está ocupado el primero, que solo está libre el último, que solo está ocupado el último. Nuevamente, el servicio StarRobot se implementa con un recorrido no exhaustivo sobre el arreglo. Utilizamos una variable local sta, cuyo valor va a ser el que retorna el método StarRobot. La instrucción while incluye dos condiciones de terminación. Se agotó la estructura o la variable sta toma el valor verdadero. En cada asignación dentro del bucle se compara el valor de la y-ésima componente del arreglo con el parámetro formal R. Si coinciden, la variable booleana sta toma el valor verdadero. Esto es, la iteración busca un sector que tenga asignado un robot con la misma identidad que R. En cada iteración se incrementa la variable de control I, que como siempre permite acceder a cada uno de los sectores de la fábrica. Existe sector será invocado desde la clase cliente para decidir si un valor entero cualquiera corresponde a un sector de la fábrica. Dicho de otra manera, si S es una posición válida dentro del arreglo. Robot sector retorna la referencia al objeto ligado a la posición S del arreglo, esto es, el robot asignado al sector S de la fábrica. Ya conocíamos la relación de asociación entre clases. En esta aplicación, la clase sectores fábrica encapsula a un arreglo cuyas componentes son instancias de la clase robot. La relación sigue siendo del tipo tiene un, es decir, una clase tiene un atributo de instancia que lo relaciona con otra clase. En este caso, la clase sectores fábrica encapsula un arreglo cuyas componentes son de clase robot.